Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Saludos, hermanos. Hoy es un día especial para honrar y glorificar a nuestro Dios. Estamos listos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero todos estén bien y estén cómodos para que juntos podamos sacar gran provecho del estudio de la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy: el cristiano y su vida en comunidad. El cristiano y su vida en comunidad. El texto de este mensaje lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 8. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8. Antes de iniciar este tiempo, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en todo momento, por cuidarnos durante toda la semana, por cuidar a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, y poder, Padre, hoy tener la oportunidad de compartir con nuestros hermanos tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros por medio de tu palabra y pueda llevar el mensaje que tú quieres comunicarnos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como les decía, el título del mensaje de hoy: el cristiano y su vida en comunidad. Nosotros como creyentes no estamos aislados del mundo, estamos en el mundo. Dice la palabra del Señor: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y siempre vamos a tener una relación con la gente que no cree en Jesús, al igual que tenemos una relación con nuestros hermanos en Cristo. Y esa relación muchas veces trae dificultades, trae problemas, trae situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que pedir consejo o vamos a tener que quizás pedir una intervención de alguien, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo vivir como creyentes en medio de situaciones muchas veces que son adversas para nuestra vida. Una de las pruebas que enfrenta el creyente cada día tiene que ver con las relaciones que cultiva. O sea, nosotros estamos en el mundo y cultivamos no solamente relaciones cristianas, sino también relaciones con gente que no es cristiana. Y algunas veces nuestras dificultades no son tanto con gente que no conoce a Jesús, sino con gente que conoce a Cristo, gente que tiene una relación con el Señor. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde para el mensaje de hoy. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es una pregunta del apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Otra pregunta del apóstol Pablo. Para avergonzaros, lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Otra pregunta del apóstol Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dios añada bendición a su palabra. Que nosotros podamos hoy entender lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en este día. Una de las pruebas que enfrenta el creyente cada día tiene que ver con las relaciones que cultiva con sus hermanos en la fe y con su prójimo en general. Nosotros nos movemos en el mundo como dentro de la gente porque no podemos estar aislados. De hecho, la palabra nos insta a ir y a ser discípulos. Así que el hecho de que nosotros estemos haciendo discípulos nos lleva a decir que estamos entre la gente. Y cuando uno está entre la gente siempre va a haber conflictos, siempre va a haber situaciones. No es fácil tratar con nuestros semejantes y en algunas ocasiones defraudamos o nos sentimos defraudados de nuestro prójimo. Lo cierto es que el apóstol Pablo nos cuenta o nos muestra un camino distinto al que muchos de nosotros quisiéramos tomar cuando nos sentimos que hemos sido tratados de mal manera de parte de algunos de nuestros semejantes, ya sea un creyente o ya sea alguna persona que no conoce a Jesús. La pregunta de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo, en el versículo 1 de 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Una buena pregunta para nosotros. Esta es una pregunta relevante para todo creyente que ha decidido seguir a Cristo, trayendo delante de él todas sus angustias y debilidades, para que sea el Señor que le indique qué camino tomar en medio de las dificultades que que se presentan cuando nosotros tratamos con un semejante a nosotros, con un hermano en Cristo o con una persona de nuestro prójimo, que es prójimo nuestro, que no conoce al Señor. Veamos pues cuál debe ser la actuación nuestra como creyentes al resolver problemas dentro de nuestra comunidad. ¿Sabe el título del mensaje? El cristiano y su vida en comunidad. Porque el cristiano, al igual que la mayor parte de las personas, vive en una comunidad, en medio de gente que conoce a Jesús, pero también en medio de gente que no conoce a Cristo. Y es importante que sepamos qué dice la Biblia o qué quiere decir la Biblia en cuanto a cómo nosotros, como creyentes, debemos manejar las dificultades, los problemas que tenemos, especialmente en medio del cuerpo de Cristo. Y en primer lugar, queremos decir, debemos saber que en el mundo nos enfrentamos a problemas de toda índole. Como creyentes, algunos de nosotros posiblemente tiene problemas más difíciles que alguien que no conozca a Jesús. ¿Y por qué le digo? Porque hay mucha gente que trata de meterse con el creyente para ver hasta dónde el creyente resiste, hasta dónde el creyente puede ser, podríamos decir, llevado para probar su fe. Hay alguna gente que cuando uno empieza en un trabajo, por ejemplo, y se enteran de que uno es creyente, tratan de, como se dice en el argot popular, tratan de quitarle la paciencia o robarle la paciencia. Y muchas veces uno se encuentra enfrentado en esa situación. El apóstol nos
dice en los primeros 2 versículos de este capítulo 6 de Primera de Corintios, sí, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros tenemos alguna dificultad, especialmente con nuestros hermanos en Cristo? Y aquí vamos a hacer la diferencia entre alguien que no conoce al Señor y alguien que conoce a Jesús. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a los hermanos como congregación, a los hermanos que viven en una comunidad cristiana, cómo nosotros los tratamos y cómo nosotros resolvemos los problemas con ellos. Dice el pasaje del versículo 1: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Y sabe por qué hacemos la diferencia entre, y decíamos antes, en este versículo, entre nuestro prójimo que conoce al Señor, nuestros hermanos en Cristo, y nuestro prójimo que no conoce a Jesús? Porque si nosotros tenemos un problema con un inconverso, pocas veces va a aceptar que una autoridad de nuestra iglesia medie o trate de resolver el problema. Pero lo que sí debe suceder es que como creyentes nosotros busquemos la manera de resolver una dificultad, un problema, en medio del cuerpo de Cristo, con un hermano creyente sabio que medie, antes de ir a las autoridades si nosotros tenemos alguna dificultad con nuestros hermanos. Y saben, decíamos en la primera parte de este mensaje que el creyente en medio del mundo, en medio de la comunidad, va a tener muchas dificultades, va a tener problemas de toda índole. Esto incluye muchas veces problemas legales. Por supuesto, vamos a tener problemas legales. ¿Y cómo vamos a resolverlo? Quizás yendo ante un juez que no conoce a Jesús, o yendo ante un corregidor incrédulo. Y es lo que el apóstol Pablo trata de decirnos a nosotros en este tiempo. Trata de decirnos que nosotros debemos ponernos de acuerdo como hermanos de la congregación delante de alguien sabio que nos ayude a resolver esa situación, que nos ayude a llegar a un acuerdo y a comprometernos para que haya un acuerdo entre hermanos. ¿Sabes? Si, por ejemplo, un hermano le pide a otro hermano $500, por ejemplo, y como hermano en Cristo tiene la confianza con el hermano y le dice: hermano, tengo una necesidad, ¿me podías prestar $500? Y el hermano dice: ¿cómo no? Yo te lo presto. No te voy a cobrar intereses ni nada. Solamente cuando tengas los $500 me los devuelves. Y el hermano ve que pasa el tiempo, ve que el hermano trabaja, ve que el hermano está en mejores condiciones. Quizás se compró un carro nuevo, alquiló una casa nueva, pero sus $500 nunca vuelven. Y él necesita ese dinero. Entonces la Biblia nos aconseja a que nosotros busquemos un mediador entre el cuerpo de Cristo sabio, que nos ayude a llegar a una situación, que pueda llamar al hermano. Por supuesto que muchas veces nosotros quizás ya le hemos dicho al hermano: hermano, necesito los $500. Tal vez el hermano, el que prestó los $500, le dice al hermano: necesito los $500, pero el hermano se hace de la vista gorda y no resuelve el problema. Entonces tiene que haber alguien dentro de la congregación que ayude a solucionar ese problema. Es lo que trata de decirnos el apóstol Pablo. No que nosotros vayamos y le saquemos una boleta en la correduría al hermano para enfrentarnos los dos ante un incrédulo. Antes de que esa situación llegue, debemos de tratar de solucionar nuestros problemas como comunidad cristiana, como cuerpo en Cristo. Y si el hermano el hermano deudor, es un hermano que fiel al Señor, él no va a objetar llegar a un arreglo para pagar ese dinero. Es lo que el cristiano muchas veces va a enfrentar, algunas dificultades legales. Un verdadero hijo de Dios considerará muchas opciones antes de llevar a su hermano a un tribunal humano secular. O sea, el hijo de Dios tratará de buscar agotar todos los medios dentro del cuerpo de Cristo para poder llegar a una
solución con su hermano con el cual tiene un conflicto. Y esto es lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Nosotros no tenemos que correr ante una correduría o ante un juzgado para abrir una causa contra un hermano nuestro que quizás nos ha defraudado, ha tenido alguna situación difícil con nosotros. No, nosotros debemos agotar todos los medios posibles para que nuestro hermano que tiene alguna deuda con nosotros o que tiene alguna dificultad con nosotros cumpla. Por supuesto que la Biblia también nos habla de que cuando el hermano no cumple y se comporta de una manera muy difícil contra nosotros, entonces debemos considerarlo un incrédulo. Y entonces sí lo trataríamos, no lo trataríamos dentro de un tribunal de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, sino quizás por la situación difícil tendríamos que ir a un tribunal humano. En segundo lugar, Dios ha dado sabiduría a su pueblo para poder juzgar entre sus hermanos. ¿Sabe? La Biblia no deja nada incierto. Y Pablo le dice a sus hermanos de Corinto, en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, el apóstol Pablo está tratando de llamar la atención de sus hermanos para decirle, nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos gente muy sabia que un día va a juzgar a los ángeles. Así que debemos acudir a esos hermanos para que nos ayuden a solucionar la dificultad cualquiera que esté pasando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Son hermanos dentro de nuestra congregación que tienen características bien definidas para que puedan ayudar a solucionar problemas dentro de la iglesia. Hermanos que juzgan sin doblez. Hermanos que aman a Jesús y aman su obra y aman a su congregación. No se van a dejar influenciar por una de las dos partes, sino que van a juzgar como realmente la justicia tiene que juzgar. Mire lo que nos dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 3. Póngale atención a este pasaje en Hechos capítulo 6, versículo 3. Habla acerca de la elección de los primeros diáconos en la iglesia primitiva. Y haciéndole un resumen de la situación que pasó allí, había dificultad, había un problema dentro de la iglesia. Y era que en la iglesia primitiva, luego que Jesús partió hacia la eternidad, luego de su resurrección, la iglesia primitiva vivía como una sola comunidad. Dice la Biblia, tenían todas las cosas en común. Y sabe, se recolectaban comida, se le daban a las viudas. Y dice la Biblia allí que hubo una situación difícil en cuanto a la distribución a la distribución diaria. Dice el versículo Hechos capítulo 6 versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No eran atendidas de igual manera. Las viudas griegas no eran atendidas de igual manera que las viudas hebreas. Y había una dificultad. Se quejaron con los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, bueno, para que no haya dificultad, para que nosotros no tengamos que atender ese problema y podamos seguir predicando el evangelio e instruyendo a la iglesia, mire lo que nos dice en el versículo Hechos 6:3. Dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y cuáles son las características especiales que tiene que tener una persona que ayuda a resolver situaciones dentro de la iglesia? Dice la Biblia que tienen que ser de buen testimonio, no cualquier persona. No cualquier persona, no cualquier hermano. Un hermano de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Muchas veces nosotros necesitamos solucionar
problemas y algunas veces las personas buscan a la gente menos indicada, aquel que me cae bien, aquel que yo sé que va a abogar por mi causa, porque me conoce, pero no buscamos realmente a la persona idónea para el puesto, idónea, que es esa persona que no tiene doblez, que va a actuar justamente, aunque yo sea su hermano, aunque yo sea su amigo, y él tenga que fallar en mi contra, porque a la justicia lo demanda así, él va a llevar un juicio acorde a la justicia y no se va a dejar influenciar. Eso es lo que dice el apóstol, que la característica de una persona que ayuda dentro del cuerpo de Cristo a la solución de problemas. Son hermanos con características definidas, como le hemos leído aquí en Hechos capítulo 6, versículo 3, de llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y que tengan sabiduría, que puedan aportar para la solución del problema. En tercer lugar, la iglesia debe proveerse de creyentes sin doblez para que se encarguen de resolver los conflictos que surjan entre los miembros del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 4 al 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 6 nos dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sabe? El apóstol Pablo le está llamando duramente la atención a los hermanos de Corinto. ¿Cómo nos las llama a nosotros hoy día, cuando nosotros realmente no tratamos de solucionar nuestras dificultades como un cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, sino que vamos a los tribunales, tribunales que están manejados por incrédulos, como lo dice el apóstol Pablo, y no usamos de esas personas que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo que nos pueden ayudar a solucionar un conflicto. Como creyentes estamos expuestos al escrutinio de nuestros hermanos en Cristo y del mundo. Ese escrutinio puede traer dificultades. ¿Sabe? Algunas veces cuando la gente nos ve, nos observa, algunas veces hay algunas situaciones que pasan en nuestra vida que traen murmuraciones, que traen situaciones difíciles para el creyente, malos entendidos. Y esas situaciones quizás nos van a crear un conflicto entre uno u otro hermano. Y para resolver esos conflictos, el apóstol no nos dice vayan a la correduría, vayan al juzgado. No, nos dice traten de resolverlo ustedes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hermanos sabios, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo que tienen ustedes allí en la iglesia. Miren lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, nos dice la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿La iglesia no va a tener problemas? Claro que va a tener problemas. ¿Va a tener dificultades? Claro que va a tener dificultades. Pero nos aconseja el apóstol Pablo que debemos resistir. Y para resistir, nos dice el versículo anterior, nosotros tenemos que ser sobrios. Sed sobrios, nos dice el pasaje. El versículo 8 de Primera de Juan 5. Sed sobrios y velad. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, atento a la palabra del Señor.
atento a la oración, para cuando vengan dificultades en nuestra vida, nosotros podamos salir airosos, resistiendo a nuestro enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, dice la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Usted cree que los pastores, por ejemplo, no tienen problemas? Tienen dificultades. La maestra de escuela dominical amable, que ama a los niños, que sonríe siempre, ¿no tiene dificultades? Claro que tiene dificultades. ¿Usted cree que el diácono, que siempre está en la puerta, que nos da la bienvenida, que nos aconseja, no tiene dificultades? Tiene dificultades, porque nosotros estamos en un mundo lleno de dificultades. Pero esas dificultades no nos deben llevar a crear dificultades dentro del cuerpo de Cristo. Mira, hay iglesias, por ejemplo, que se han peleado porque alguien pintó la iglesia de un color que otro hermano no estaba de acuerdo. Y en una reunión de negocios se formó una dificultad dura y los hermanos salieron peleando. Por algo simple, por algo que no tenía razón de ser. Pero es que nuestro enemigo va a tratar de ponernos en pugna. Pero cuando vengan esas pugnas, nosotros debemos resolver esa dificultad, cualquiera que sea, dentro del cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos en Cristo. ¿Quiénes deben juzgar entre los hermanos en Cristo? Mateo capítulo 18, versículo 15, palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos da respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes deben juzgar dentro del cuerpo de Cristo? Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primer juicio, cuando alguien nos ofende, depende de nosotros mismos. Si sé que mi hermano me ofendió, vamos a volver nuevamente al ejemplo de los $500. Si sabemos que el hermano, si sé que el hermano está en la posibilidad de pagarme los $500 y no lo paga, el primer contacto que debe tener el hermano es con la persona que le prestó el dinero. Él debe ir y hablar con el hermano. Dice palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y dile: hermano, necesito que usted me devuelva el dinero. Yo sé que ya usted está en posibilidad de devolverme el dinero, y es que tengo una necesidad. Tal vez el hermano se le había olvidado, o tal vez el hermano estaba tratando de resolver alguna situación para pagarle, pero él le oyó que usted necesita el dinero y dice: hermano, mañana voy al banco, voy a sacar esos $500 y se lo llevo a su casa en la tarde. Usted ha ganado a su hermano, no hay dificultad, no hay situación difícil allí. Pero mire qué dice el versículo siguiente: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si pasa tiempo y el hermano no se acerca para pagar los $500, entonces usted se busca a dos hermanos sabios, llenos del Espíritu Santo, y va con ellos, les cuenta la dificultad y el problema, y va con ellos y visita al hermano. Hermano, nosotros vinimos, la otra vez vine solo, quedaste en que me ibas a pagar el dinero y no lo has pagado. Mira, yo traigo a mis dos hermanos como testigos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Mire que nada de esto ha llegado a la correduría todavía. Estamos tratando de resolver esa situación entre hermanos.
entre hermanos en Cristo. ¿Y qué sucede si todavía la dificultad no se resuelve? El versículo 17 nos dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sabes? Si no oyere el hermano, porque quizás el hermano tiene esa dificultad, pero es líder en el cuerpo de Cristo. El líder dentro de la iglesia. Tal vez es un predicador, o tal vez es un hermano, un maestro en la escuela dominical, o tal vez dirige a los jóvenes, o tal vez es director del grupo de varones dentro de la iglesia. Pero si ya hemos tratado de mediar con el hermano, mire, sin haber ido a la correduría todavía, y el hermano no me escucha, le llevé a otros hermanos como testigo y tampoco escucha, se ha puesto tal vez rebelde y dice ahora no le voy a pagar nada. Entonces tenemos que contarlo a la iglesia, para que la iglesia lo sepa, para que la iglesia sepa que dentro de nuestra congregación hay un hermano que no se sujeta al amor del Señor. Pues si yo lo ayudé en una ocasión, él debería estar agradecido y devolver, luego que ha podido recuperar tal vez el dinero, esa porción que yo le había prestado. Así dice la Biblia, se deben ir solucionando las dificultades. Y yo sé que si actuamos de esa manera, no vamos a llegar quizás al tercer paso. Tal vez en el primer paso el hermano responda, o tal vez en el segundo paso el hermano responde. Y no es necesario entonces que acudamos a un tribunal secular, a un tribunal de personas que no conocen a Cristo. Y en cuarto lugar, como creyentes, debemos actuar justamente con nuestros hermanos para evitar que hayan conflictos. Como creyentes, cada uno de nosotros, como creyentes, sabe que debe actuar con justicia delante de su hermano para evitar que haya conflicto. Mire lo que nos dice el versículo 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No es duro, pero no imposible de hacerlo como hermano en Cristo. Y el versículo 8 nos dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Sabe? Hay dificultades dentro de la iglesia, hay problemas que dentro de la iglesia que se forman de situaciones muy simples. Hay un hermano que tiene un trabajo en la iglesia, que tiene que hacerlo, pero llegó el otro hermano y en vez de ayudarlo, acabó con el trabajo. O hay un mal comentario de mi hermano. Mira que mi hermano le dieron $400 para hacer un trabajo en la iglesia. Y sabe, yo sé que hay una persona allá que conozco, que es mi amigo, no es creyente, pero me dijo que ese mismo trabajo que el hermano hizo lo hace en $200. Y mira que el hermano no trajo los recibos. Y se forman las dificultades por esos malos comentarios. ¿Sabe? Cuando deberíamos investigar muy de cerca qué es lo que el hermano ha estado haciendo. Posiblemente el hermano compró materiales de primera, porque es la casa de Dios. Tal vez aquel amigo suyo que va a hacer el trabajo en $200 va a traer materiales de tercera, materiales reciclados. Pero nuestro hermano tal vez está poniendo lo mejor de sí. Aparte, que como es un profesional, tal vez está cobrando realmente lo que la mano de obra cuesta. Tal vez la otra persona que usted conoce no se toma el tiempo necesario para hacer el trabajo como debe ser y por eso tiene un precio más barato. Pero nosotros no medimos esa situación, sino que murmuramos contra nuestros hermanos. Y eso trae
conflicto, trae dificultad. Dice el apóstol Pablo, así que por cierto, ya es una falta. Es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya es una falta que haya murmuraciones, que hayan malentendidos. Hay un hermano, una hermana que se encarga de limpiar los salones de escuela dominical tan pronto termina su clase. Y sabe, él estaba tratando de trapear, terminó de trapear, pero vino un hermano descuidado y pasó por todo el piso donde él había estado trapeando. ¿Cuál debe ser la situación, la posición del hermano? ¿Cómo debe actuar? Algunos quizás se alterarán mucho y dirán, oye, ya yo trapeé. Agarra el trapeador y arregla lo que has desarreglado. Y deja el trapeador ahí y se va. Y quizás el hermano que pasó por ahí no es un hermano totalmente espiritual. Es un hermano que está empezando, es un hermano carnal. Y él responde de una manera grosera. Y se inicia un conflicto entre estos dos hermanos. Por algo simple. Cuando la Biblia quizás nos dice que hubiéramos actuado de otra manera. El versículo 8, el versículo 7, la segunda parte nos dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Podemos llamarle la atención al hermano, por supuesto. Oye, hermano, mira, acabo de trapear, me dañaste el piso. Y el hermano quizás decir, ay, disculpa, no sabía que habías acabado de trapear. Y nosotros sufrimos el agravio y ¿qué hacemos? Volvemos a pasar el trapeador. Y nada pasó. No hay conflicto. Es la manera como un creyente en Cristo debe comportarse, no como una persona del mundo, no como un incrédulo, reclamando todo, no dejando pasar nada. Dice el apóstol, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto no quiere decir que en el ejemplo que le puse anteriormente, vamos a dejar de cobrar los $500. Si sabemos que el hermano tiene una dificultad dura, que el hermano no se levanta, es posible que nosotros digamos, acá, ya no le voy a cobrar esos $500. El hermano está tiene muchas dificultades. Tal vez en la casa de él hay una persona enferma, tal vez él está sin trabajo. Y no voy a levantarme y llevar a los ancianos de la iglesia y a tratar de obligarlo para que él me pague la deuda. No, quizás voy a sufrir el agravio y no le voy a sacar tampoco una boleta en la correduría y se la voy a llevar mientras él está en su cama de enfermo. No, el apóstol Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué mejor no le das esa deuda, se la deja como una deuda al Señor? Y la Biblia dice que nosotros somos deudores de Dios. Y todas las cosas que queramos cobrarle al Señor, ya el Señor nos las ha pagado con creces. Nos ha dado el aire para respirar cada día, nos ha dado el sol de cada mañana, nos ha dado la fuerza para ir a trabajar y la voluntad. ¿Cuántos de ustedes han pensado en lo maravilloso que es levantarse cada mañana con deseo de ir a trabajar? Cuando no hay voluntad, uno se queda. Y va a venir dificultades. El jefe nos va a llamar, nosotros le vamos a responder, es que no tengo ganas de ir a trabajar. Nos van a hacer un proceso y nos van a despedir. Pero qué bello, qué bonito es que cada mañana nos levantemos con deseos de ir al trabajo. Porque tenemos voluntad, como tenemos voluntad de servir al Señor, de ir a su casa y cada día hacerlo mejor. Como creyentes debemos actuar justamente con nuestros hermanos para evitar conflictos. La vivencia de esta vida, según lo anuncia la palabra del Señor, evitará que el creyente se involucre en conflictos. Si el creyente vive según la palabra, nos dice esta parte del mensaje, la vivencia de vida según
lo anuncia la palabra del Señor. Evitará que el creyente se involucre en conflictos si nosotros aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Mira, hay gente que aún dentro del cuerpo de Cristo que siempre quieren lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Si yo debo, no pago. Pero si alguien me debe, le cobro. Y con creces muchas veces. No, esa no es una actitud para un hermano en Cristo. Quizás es una actitud para un incrédulo. Sacar provecho. Hay hermanos que están viendo de qué manera un hermano saca provecho, pero de qué manera también yo puedo sacar provecho. Y no están dispuestos a ceder nada. Si la iglesia le pide, por ejemplo, yo sé que la cosa está dura ahora, para dar ahí el ejemplo que voy a dar para que no se tome mal. Si la iglesia le dice, bueno, hermano, ¿usted cree que puede pagar en esta mes el agua? Mire que los hermanos que están encargados de la tesorería, ninguno viaja hasta los pueblos o hasta la 24 de diciembre, hasta la Vía Brasil para poder pagar este recibo de agua. El hermano dice, bueno, si me dan para el taxi, voy. Si me dan para el taxi, voy. Los hermanos saben que usted va a pasar por allí y usted puede tal vez hacer la diligencia. Nosotros tenemos que devolver al Señor algo de las muchas bendiciones que Él nos da. Y si podemos ir y pagar de nuestro dinero el tren para poder llegar hasta allá, o quizás un taxi para poder llegar, Dios nos los va a devolver si lo hacemos de todo corazón. Nos lo va a devolver al 100% lo que nosotros hemos gastado, porque lo estamos haciendo de todo corazón, porque estamos sirviendo al Señor. ¿Sabe? Algunas veces yo sé que hay muchos hermanos que le ha tocado hacer algunos trabajos dentro de la iglesia y han tenido que poner más. ¿Sabe? La iglesia hizo su cotización. ¿Cuánto eran? Eran $250 que no íbamos a gastar en material, pero ¿qué sucedió? Hubo algo adicional ya terminando el proyecto que había que gastar. Tuvimos que comprar 2 sacos de cemento más, un poquito de arena, etc. Y los hermanos con gusto van y los compran de su dinero. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que no nos fijemos en lo mínimo que gastamos para servir al Señor para poder retribuírnoslos. No, sino que podamos poner de nuestra parte. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Allí nos habla acerca de la vivencia, de cómo el creyente debe vivir para evitar conflictos y para resolver los conflictos de la mejor manera. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es que el creyente no puede andar de cualquier manera. Tiene que andar de acuerdo a la palabra del Señor para que evitar conflictos, no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino en su trabajo, en el bus cuando viaja, en el tren. Mira, hay una regla que en el tren que dice no se debe hablar en el tren. Pero hoy amanecí con ganas de hablar. Soy creyente y amanecí con ganas de hablar y voy a cantar en el tren. No me pueden prohibir cantar porque es una alabanza para el Señor. Y me pongo a cantar en el tren y me quito la mascarilla y me pongo a cantar. Y de repente llegó el policía, me arresta y hay un conflicto. Y yo digo que estoy siendo maltratado por la autoridad. No, hay una norma que nosotros tenemos que cumplirla. No se debe hablar en el tren, pero nosotros no cumplimos la norma y nos metimos en una dificultad, en un problema. Otro ejemplo, yo soy un creyente, pero todos los días llego tarde al trabajo.
Y cuando mi jefe me llama la atención, respondo con una piedra en cada mano. Y luego cuando me llevan a la oficina de recursos humanos y me dan una primera amonestación, protesto mucho más por esa primera amonestación. Y algunos de nosotros tratamos de buscar la Biblia para justificar eso. No, he cometido una falta y debo reconocerla y debo enmendar. Algunos de nosotros decimos, es que somos perseguidos. No somos perseguidos, estamos fallando nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. Algo que nos falta a todos. Con toda humildad y mansedumbre. Eso nos ayuda a evitar problemas, a evitar dificultades. El versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Saben? Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, en medio de un mundo hostil, y quizás en medio de una congregación donde no todos son perfectos y no todos tienen un mismo sentir, pongamos la parte nuestra, la parte que nos enseña la Biblia, para evitar conflictos, para vivir como es hijos dignos del Señor, con toda humildad y mansedumbre. Nos dice el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Para concluir, nos encontramos en un mundo que no nos pertenece. Tenemos que saberlo como creyentes. Este no es nuestro mundo, cuyo príncipe es Satanás mismo. No es fácil que el creyente se desenvuelva sin problemas. Sin embargo, tal como nos lo anuncia el apóstol Pablo en Efesios 4, el creyente debe desarrollar una cultura de vida distinta a la de los hijos de este mundo. Nosotros no nos tenemos que comparar con los hijos del mundo. Yo he oído a muchos cristianos que dicen, bueno, yo no me dejo. Eso es lo que dicen los hijos de Satanás. Hay alguna persona que dice, yo soy manso, pero no menso. Y no me dejo de nadie. El que me busca me encuentra. Esa es la actitud de un hijo de Satanás. Pero no es la actitud de un hijo de Dios. Efesios en el capítulo 4 nos enseña otra cosa. Nos enseña a que vivamos según la vocación en la cual hemos sido ganados para Cristo. Que seamos humildes, que seamos mansos de corazón, que tengamos mansedumbre. Nosotros llevamos o debemos llevar una vida distinta a los hijos de este mundo, viviendo por medio de la guía del Espíritu Santo. Una vida que glorifica al Señor en medio de las tinieblas. Vivimos en medio de las tinieblas, pero debemos ser luz. No debemos ser gente conflictiva. ¿Sabe? Hay mucha gente, muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo que son conflictivos. Nosotros podemos comprender, por ejemplo, a una persona que no conoce a Cristo, que cuando llega a una reunión todos saben que va a romper el grupo, porque es conflictivo, no está de acuerdo con nadie. Llega tarde a la reunión y cuando oye una propuesta dice, no estoy de acuerdo con esa propuesta. No, ni siquiera la ha oído. Pero es tan conflictivo que él siempre quiere estar formando conflicto. Encontramos hermanos de ese tipo, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no debemos ser ese tipo de hermanos. Nosotros debemos ser gente que escuche y que dé soluciones. Comprenda la posición de otra persona. Y si no está de acuerdo, aclare sus puntos para hacer ver a la persona que quizás está equivocada. Pero no una persona conflictiva que piensa tener siempre la razón.
y que su palabra es la última en la reunión. No, de esa manera no. El Señor quiere que en medio de este mundo que no conoce a Jesús, nosotros brillemos en medio de las tinieblas como hijos de Dios. Santiago capítulo 4, del versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces en medio de las situaciones duras de la vida, de los conflictos, no resistimos, sino que nos entregamos. Y somos parte del conflicto en vez de evitar el conflicto. Sin duda, nuestra fidelidad a Dios nos alejará de los conflictos y nos pondrá en el lugar apropiado en el cual podemos ayudar a nuestros hermanos en medio de sus dificultades. Cada creyente debe ser ese ente que ayude a la solución de los problemas. No ser el problema, sino aquel que ayude a solucionar los problemas. Que pueda ver y entender, orar y comprender la situación de cada hermano y poder traer una solución. Espero haberles ayudado por medio de la palabra de Dios a la solución de sus conflictos, cualquiera que sea. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por permitirme, Señor, llevar a nuestros hermanos, a todo aquel que abra este canal, tu palabra. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a ser fieles a tu palabra, honrándote con nuestra acción, con todo lo que hacemos cada día, siendo personas confiables, siendo personas humildes, llenos de mansedumbre, Padre, que ayude a resolver situaciones a otros hermanos, y no, Padre, que seamos parte de esas situaciones difíciles que muchas veces se viven en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de poder hablar a nuestros hermanos. Guárdalos, esté con ellos. Ve, Padre, el problema de cada uno de ellos, lo ponemos en sus manos y le pedimos que le ayude a solucionar esas dificultades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes una vez más, hablando de la palabra de Dios. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios les bendiga grandemente. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad.